tiempo de venir a dirigirnos unas palabras de aliento. Llevamos más de un año luchando. Bueno, como pueden apreciar, bastante puntual. Martí y nosotros bastante impuntuales, desafortunadamente. Esperemos que en el transcurso de la exposición que vayamos haciendo se vayan sumando más compañeros. Llevamos más de un año, compañeros, luchando por esta injusta pelea que el gobierno ha establecido en contra de la clase trabajadora. Esto ha hecho que cada vez este gobierno federal, este gobierno haya creado más y más desempleo, y está este gobierno luchando denodadamente para lograr sus objetivos de más y más desempleo. Afortunadamente, los trabajadores de Mexicana hemos hecho una resistencia tal que no vamos a permitir que nos aplaste, como lo ha hecho con otras empresas este gobierno. Si es necesario ir a las instancias que sean necesarias, perdón por la redundancia, si es requisito hacer esto, lo vamos a hacer. No vamos a frenar en ningún momento nuestra lucha. Y como alguien dijo, alguien admirado por mí, la lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso no la hemos perdido, compañeros, porque muchos de nosotros tenemos mucha fe y creemos que esta injusticia no se puede proclamar como un grito de éxito de este gobierno federal. Vamos a seguir luchando hasta el final, compañeros, hasta el final y de pie, porque hemos hecho algo justo por nuestra empresa y la ciudadanía está esperando nuestro regreso, compañeros. Quiero dejar claro lo siguiente. Mi compañero Martí Batres, y me atrevo así a llamarlo de esta manera, que yo no lo conocía y ahora conozco su trayectoria, y no es de ninguna manera un proselitismo, y eso es lo que quiero dejar claro. Martí Batres no se acercó a nosotros de ninguna manera. Fue a través de un compañero que está aquí presente, que se llama Guillermo Ceguera, que quién sabe dónde está. Ya se echó a correr, yo creo, ¿no? Y fue Guillermo Ceguera el que hizo el contacto. Y a su vez, él me hizo el favor de ponerme en contacto con Martí. Yo le pedí que se acercara a nosotros si no le causaba ningún problema de todo tipo, económico, político, del que fuera, de tiempo, de lo que sea. Y él accedió muy amablemente y dejó muy claro que lo que quería dejar muy transparente era que no fuera a prestarse a un oportunismo por los tiempos políticos, que no vamos a tapar el sol con un dedo, que sabemos que existen. Nosotros le dijimos que no nos interesaba justamente eso, que lo que nos interesaba era que mantuviera nuestro nombre y nuestra presencia a través de su imagen pública, y eso es lo que él ha hecho. Acaba de sacar un artículo muy interesante que yo en lo particular subí para que todos lo tuvieran, para que lo conocieran, y nos pareció muy interesante, muy acertado, muy atinado. Gente que está con nosotros, gente que para nosotros creemos que es bienvenido. No estamos en otra situación más que luchando por nuestra empresa. Así que por favor, compañeros, yo les pido, por este tiempo que se está tomando, le demos una calurosa bienvenida a nuestro compañero. Muchas gracias. Me lo permiten, retomarse de la palabra. ¿Quiere usted pasar, señor? No se preocupe. Le invitamos si gusta escuchar. Gracias. Así lo creemos. Así lo creemos. Muchas gracias. Martín, pues... Muchas gracias, compañeras y compañeros. En efecto, esta es la historia de esta visita. Los compañeros de Mexicana que están aquí en el plantón se pusieron en contacto con nosotros, pues buscando sumar obviamente apoyos a una lucha muy importante que están dando. No necesitan convencernos mucho, estamos convencidos de antemano de esta lucha y de otras batallas parecidas que se están dando en el país, y algunas que tienen su sede en la propia Ciudad de México. De hecho, la batalla que están dando ustedes tiene mucho parecido a otras luchas que se han dado en los últimos años de trabajadores de otros sectores, y tienen parecido porque enfrentan ofensivas muy similares. Prácticamente podríamos decir que se viven tres ofensivas en el ámbito laboral. La ofensiva contra el empleo es reducir el empleo para reducir los costos de producción. La ofensiva contra las prestaciones sociales y el salario, reducir el salario y las prestaciones sociales para reducir costos de producción. Y tercero, la ofensiva contra las empresas nacionales, sean públicas o privadas. Esas tres ofensivas se han expresado, por ejemplo, cuando se dio la batalla en el Seguro Social,
Y se hizo una gran campaña en contra de los trabajadores del Seguro Social. Se decía que eran privilegiados, cómo iban a tener ese contrato de trabajo, esas condiciones generales de trabajo. Y se hizo una ofensiva muy fuerte contra ellos en los años 2002 y 2003. Y tuvo su clímax en el 2003. Luego, otra ofensiva muy parecida, que involucra diversos aspectos, es la ofensiva contra los trabajadores electricistas. La gran campaña contra ellos era que eran ineficientes, que cobraban tarifas muy altas, que eran privilegiados nuevamente. Incluso nos dijeron, ¿cómo puede un trabajador ganar 6,000, 7,000 pesos? Eso es un privilegio. Como si esos fueran los privilegiados del país. Y en todo caso, lo que se pretende es una igualación, pero hacia abajo, en lugar de que sea una igualación hacia arriba, y que los trabajadores que están en peores condiciones tengan condiciones de trabajo como los que tienen los mejores contratos. No, se busca lo contrario, que los que están mejor se vayan hacia abajo para que todos queden igualados en la miseria. Y también se tronó premeditadamente una empresa pública, y ahora llegan las tarifas. Hay tarifas que han llegado hasta 10,000 veces más altas a los domicilios de algunas familias que viven en el Distrito Federal. La ofensiva contra Mexicana de Aviación es muy parecida. ¿Qué es lo que se busca? Destruir el empleo, es decir, que muy pocos trabajadores de Mexicana puedan tener empleo nuevamente en otras condiciones, destruir las prestaciones sociales que construyeron a lo largo de estos años, y también, por otro lado, incluso acabar con una empresa, que es una empresa de larga tradición, es una empresa de casi un siglo, y yo escuché, para que así no se preste solamente a una interpretación nuestra, escuché al propio Felipe Calderón, escuché en el radio declarando que cuál era el problema en que vinieran aerolíneas extranjeras, que si no servían las empresas nacionales, ¿para qué las sosteníamos artificialmente? Que en ese caso llegaran aerolíneas extranjeras si es que iban a garantizar un mejor servicio. Esa es la ideología que predomina. En lugar de que estemos pensando que nuestras empresas nacionales sean fuertes y con eso fortalezcan la economía del país, la presencia del país, incursionen en otros lugares del mundo, no. La ideología del gobierno federal actual es una ideología mexicanicida. Lo que sea mexicano, desbaratarlo, desaparecerlo, matarlo, y hay un culto prácticamente ideológico a lo que sea extranjero. Estamos en un mundo al revés. Cuando las otras naciones cuidan sus empresas, las apoyan desde el Estado, aunque sean empresas privadas, para que sean fuertes empresas en el mundo. Y nosotros, teniendo esa posibilidad, no lo hacemos, o no lo hace el actual gobierno federal. Estamos en una situación de retroceso delicado y grave. Y creo que de todas maneras, la resistencia es muy importante. Como un ejemplo de resistencia exitosa, vimos a los trabajadores de Refrescos Pascual librar una batalla a principios de los años 80, que empezó siendo una sencilla batalla por el salario y terminó siendo una batalla por la empresa. La empresa la sacaron adelante los trabajadores de Refrescos Pascual después de muchos años de lucha, lo que parecía prácticamente imposible. Entonces creo que es muy importante la lucha que están ustedes dando, porque por un lado es una reivindicación justa de los trabajadores de tierra, sobrecargos y pilotos que han trabajado en la empresa Mexicana de Aviación, pero por otro lado también es una lucha es una lucha que se conecta mucho con los grandes con los grandes temas nacionales, por lo que acabo de decir. Mexicana, ustedes al estar luchando evidencian políticas económicas de desmantelamiento
del actual gobierno federal. ¿Y qué tiene que ver el gobierno federal? Alguien podría decir, si esta es una empresa privada, es un asunto entre los trabajadores y los empresarios, pero no es así. El gobierno federal, en lugar de intervenir para que haya una empresa en buenas condiciones y con desarrollo, está interviniendo pero para hundir a la empresa artificialmente. No permite que haya otros compradores que la puedan sacar adelante. El gobierno, en una cosa verdaderamente inusitada, sorprendente, quiere endosarle a nuevos inversionistas el pago de los impuestos que corresponde pagar a quien los debe, en lugar de pedirle a quien debe esos impuestos retrasados que los pague. Pretende que quien compre la empresa pague los impuestos de otra persona, de otro señor. Entonces, eso quiere decir que el gobierno está interesado en que la empresa no salga adelante, porque para el gobierno federal, una buena empresa mexicana con buenas prestaciones para sus trabajadores es un mal ejemplo y definitivamente no es su modelo a seguir. Es muy importante la batalla que dan por estas razones y en perspectiva porque plantean una visión de desarrollo diferente. Ya yo escuchaba cuando estuve en la Cámara de Diputados en el año 2001, escuché a dirigentes sindicales hablar de la idea de una aerolínea de bandera, en una coyuntura en la que tanto Aeroméxico como Mexicana estaban en la controladora, en una controladora que después vendió las empresas a nuevos empresarios privados. Entonces,